Muy buenas noches. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy dándole continuidad a una serie de charlas en las cuales estamos profundizando sobre la práctica de la atención consciente. Hemos conversado en actividades anteriores acerca de la observación del cuerpo, de la respiración, la observación de las sensaciones y sentimientos, y desde hace 2 o 3 actividades estamos ocupándonos de la observación de la mente, de la observación de los pensamientos, de los estados mentales. Antes de continuar con la actividad de hoy, quisiera saludar a las personas que están presencialmente aquí en la sala de Avenida Callao 66, la sede de la Escuela Metafísica de Buenos Aires, en la República Argentina. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Con un auditorio así participativo, alegre, positivo. Y también saludar a las personas que están dentro de la sala de Zoom, que desde hace ya meses vienen participando de estas actividades a través de este medio. Muy buenas noches a todos. Hola, Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien. Y vamos a saludar, por supuesto, también, en última instancia, a las personas que están siguiendo la actividad a través de las redes sociales. Bien, quisiera hacer una breve recapitulación de temas que hemos tratado en actividades anteriores. Primero que nada, recordar que la bibliografía de estas actividades, que la tienen en pantalla, básicamente está compuesta por el libro Fundamentos de la Atención. Y pueden ahondar en estos temas en otros textos como Enseñanzas del Señor Gautama, Mahasutras y Buddha Dharma. Básicamente nos estamos basando en el texto en el cual el texto que recoge las enseñanzas del Señor Gautama al respecto de la práctica sistemática de la atención consciente. Texto que se conoce como el Sutra o el discurso de los fundamentos de la atención. Bien, ahí tienen también las páginas web en las que pueden encontrar mayor información para adquirir este material, ya sea en formato virtual, de libro electrónico, o en el formato de libro físico, de libro impreso en papel. La semana pasada habíamos estado conversando acerca ya de la observación de la mente y de los pensamientos, y habíamos charlado acerca de qué estaban compuestos los pensamientos, cuál es el material que compone los pensamientos. ¿Recuerdan? ¿Alguien Sí. recuerda? Vamos a ver, Paula González. Están compuestos de conocimiento, Bien. de memoria, memoria y conocimiento, básicamente. Bien, o sea, para poder pensar, y por supuesto también para poder comunicarnos, necesitamos conocimiento. Para tener conocimiento hay que tener memoria. Ese conocimiento, esa información, por lo tanto, conocimiento y memoria son prácticamente sinónimos. Y memoria es sinónimo también de ¿qué? De pasado, de recuerdo. Exactamente, ahí lo tienen. Memoria, pasado, conocimiento son sinónimos de pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento siempre hace referencia al pasado, ¿sí? A lo conocido. Por supuesto, a través de lo conocido se puede con el pensamiento lucubrar, planificar, proyectar hacia el futuro, pero siempre se lo hace en base a lo que se conoce. O sea, no podemos imaginar, pensar por una imagen mental de algo desconocido, o algo que no podamos imaginar. Bien. ¿Alguna comentario al respecto de esto? ¿No? Bien. En la sala de Zoom también pueden participar si tienen algún comentario.
También habíamos hablado acerca de la impermanencia de la mente, de la impermanencia del pensamiento, en el sentido de que nuestra manera de pensar cambia con el paso del tiempo. La manera en que pensamos, las ideas que tenemos, nuestras ideologías, todo eso va cambiando con el transcurso de la vida. Por lo tanto, la manera de pensar, podríamos decir, es algo impermanente, cambiante. Y también habíamos conversado acerca de una impermanencia más sutil de la mente. No solamente a lo largo de la vida vemos que la manera de pensar, nuestras ideas, lo que pensamos al respecto de las cosas va cambiando, sino que en realidad, de momento en momento, también nuestros pensamientos, nuestros estados mentales van cambiando. Habíamos puesto un caso, habíamos ejemplificado, si quiere, prácticamente esto con una anécdota de la vida del señor Gautama. ¿Alguien la recuerda a la anécdota? Y se animaría a contarla en pocas palabras. Solo Paula González. Me miró Paula cuando decimos. ¿Nadie más? Bueno, no lo voy a poner en aprietos. Ahí está, Lorena. ¿Alguna particular de Devadatta? Sí, claro. Sí. Está Lorena. Bueno. Lorena Ferrero, vamos a ver. Gracias, Fer. La historia del primo del señor Gautama Buda, Devadatta, que le tenía mucha envidia, y bueno, hacía cosas para lastimarlo, lo quería matar. Lo quería matar. Básicamente. Y bueno, cuando está por desencarnar Devadatta, le pide perdón al señor Gautama por todo lo que le había hecho en su vida. Y bueno, el señor Gautama le dice que él no era la misma persona que le había querido hacer. Devadatta le hace una pregunta. ¿Qué le pregunta Devadatta? Si estaban enojados. Le pregunta, ¿y no estás enojado después de que te empiece a aplastar con una piedra, con un elefante iracundo, después que mandé sicaria, ¿no estás enojado conmigo? Y el señor Gautama le responde, no estoy enojado, ¿por qué? Y vos sos el que lanzó la piedra, nosotros, ahora, el que lanzó la piedra, el que contrató a los sicarios, el que atizó al elefante para que me atropellaran, y yo soy el que estaba en esas circunstancias. Es muy profundo a lo mejor entender esto. Pero él vivía de presente en presente. Y de hecho, Devadatta se estaba arrepintiendo, estaba reconociendo sus errores, que de hecho se enfermó de muerte a causa de todo el mal que había generado intentando asesinar a su primo. Y por lo tanto, no era el mismo. De hecho, había cambiado. Si vemos a una persona que está saliendo de una casa por la ventana, llevándose un televisor, llevándose una caja, una bolsa, una antifaz, ¿qué diríamos? Es un ladrón. Es un ladrón. Es un ladrón. Diríamos que es un ladrón. Pero no es del todo correcto decir que es un ladrón. Que está robando. Que es un ladrón no puede dejar de ser un ladrón. Lo que está haciendo es robar. Mañana puede darse cuenta de sus errores y cambiar y dejar de robar. De hecho, probablemente todos nosotros en esta vida hemos hecho muchas cosas, algunas de las que probablemente nos hayamos arrepentido, y en vida pasada sabe Dios todo lo que hemos hecho, pero a causa de que hemos vivenciado el karma negativo generado con esas malas acciones, hemos tomado conciencia de sus errores y de lo que no se debe hacer, hoy nos encontraríamos más o menos incapaces de repetir esos errores.
Por lo tanto, podemos decir que esa persona que en el pasado, o esa corriente de vida que en el pasado cometió esos errores, es la misma y no es la misma. De hecho, hay una cosa interesante. Bueno, fíjense, lo acabo de decir, pero la frase que utilizan los maestros para referirse a un individuo, ¿cuál es? Corriente de vida. Corriente de vida. ¿Y qué es una corriente? Algo continuo. Que está fluyendo y por lo tanto cambiando todo el tiempo. No somos estáticos, porque de hecho no hay nada estático en el universo. Los maestros hablan en palabritas de centavos, pero esas palabritas de centavos están muy bien escogidas. De manera tal que cuando uno profundice en la enseñanza puede encontrar o extraer de ellas un sentido todavía más profundo. Al respecto de la impermanencia de los estados mentales, conversamos también que estos cambian, o sea, nuestros estados emocionales o mentales cambian según dónde estamos enfocando la atención en un momento determinado. Y pueden cambiar muy rápidamente, de hecho, al solo cambiar nuestra atención a un tema diferente. Usted puede a lo mejor estar más enfocado en su cuerpo físico, por algo que hizo, algo que comió y le cayó bien y le gustó o no le gustó, y de pronto le envían una noticia al respecto de una situación, por no decir un problema que lo aquejaba, que lo tenía ocupado mentalmente, y le avisan que eso se ha solucionado, e inmediatamente la atención se dirige allí, y usted puede experimentar Plenitud. una mayor o menor felicidad. Y el cambio ha sido cuestión de segundos, ¿o no? Sí. Claro. De hecho, cuando se producen las sorpresas, positivas o negativas, hay un cambio de humor que es Instantáneo. ¿Tienen el ejemplo de alguna sorpresa linda que hayan recibido recientemente o alguna vez en su vida? ¿Pueden traer chocolate? Siempre Sole Canasa nos mandó una caja de chocolates y de alfajores aquí para los miembros del grupo, y aquí cuando llegaron y vieron que les estaban repartiendo los bombones, muchos estaban muy contentos. Muy contentos. Bueno, vamos a avanzar. Todo esto nos lleva a concluir que los pensamientos, los estados mentales y emocionales, nuestra manera de pensar es cambiante, es impermanente. Estamos claros de eso. Bien. También conversamos al respecto de que para sostener en el tiempo un estado mental emocional negativo, los pensamientos de odio, envidia, celos, depresión, etcétera, etcétera, hay que hacer un esfuerzo, o sea, hay que pensar algo. Si usted no piensa algo, no lo sostiene, con ello obviamente mueve los sentimientos, entonces no es factible sostener ese estado. Hay que mantenerlo. Por lo tanto, eso implica que los estados mentales, emocionales y los pensamientos no existen por sí mismos. ¿Qué quiere decir que no existen por sí mismos? Que necesitan de la energía. Vamos aquí, Daniel, está trabajando la mano, está hablando. Que significa que los tenemos que estar alimentando continuamente con nuestra propia energía, con nuestro propio... Los pensamientos los alimentamos con nuestros propios pensamientos. Es decir, los estados mentales tóxicos, si la persona no los alimenta, no existen. No existen. Desaparecen, cesan. Eso es la cesación del sufrimiento, la tercera noble verdad, de las cuatro nobles verdades. El cesamiento, el sufrimiento puede cesar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es creado por la propia mente, por la mente, los sentimientos, las palabras y las acciones del individuo. Si deja de generarlos, deja de sufrir.
Interesante, ¿no? Bien, ¿a dónde vamos? También el deseo y el apego requieren del pensamiento para surgir y para continuar existiendo, para subsistir. ¿Cómo surgen el deseo y el apego? Creo que habíamos conversado de esto, pero ya estoy perdido porque es un tema recurrente donde vamos a hablar de los fundamentos de la atención. Surge siempre el tema del deseo y del apego y lo conversamos. ¿Cómo surge el deseo y el apego? Vamos a ver, Paula Catani. Primero, tenemos el contacto con un objeto de algunos de los sentidos y a través de eso se genera una sensación. Si la sensación es agradable o desagradable, en este caso agradable porque es un deseo, si yo pienso en esa sensación y quiero repetir ese sentimiento o esa sensación, o sea, le quiero dar continuidad, tendré un apego, me apegaré a ese deseo. Al apego. En otras palabras, el apego y el deseo y el apego está asociado a un sentimiento o a una sensación agradable, agradable, siempre. Bien. Ahí les puse un ejemplo, que puede ser, les puede venir a la mente muchos otros. Usted puede conocer una persona, por un sábado de la noche, en un boliche, o se lo presentan en un cumpleaños, en una reunión, y le gustó la persona, tuvo una linda conversación, o bailaron y bailan muy bien, etcétera, etcétera. Y usted quiere, y se repita eso, quiere que al día siguiente lo llamen, o llamarla, o llamarlo, ¿sí? Y darle continuidad. Y si más o menos las cosas funcionan, puede ser que uno quiera darle continuidad para toda la vida, ¿verdad? Sí. Hasta que la muerte nos separe. Entonces, si los dos quieren darle continuidad, a lo mejor uno de ellos, como a Paulita González, le ofrecen el anillo. ¡Esa! ¿Hay anillo o no hay anillo, Paula? Hay anillo, claro. Bien. Entonces, hay un deseo de darle continuidad a ese placer y se casa. Y a lo mejor tienen hijos, casa, no sé si va a Pablo a tener hijos, pero perro, gato, casa, no quiero saber casa en Buenos Aires, plata de Buenos Aires, sí, mucho. Pero si el apego se fortalece, un día, tarde o temprano, antes o después, surge el sufrimiento cuando hay que desapegarse de la otra persona o del objeto del apego. Todo esto que lo estamos conversando intelectualmente, si se quiere, razonándolo, más que conversarlo intelectualmente, que vivirlo. El otro día, era en Posadas, si no me equivoco, una persona me decía, bueno, sí, yo sé que no hay que apegarse, pero se me murió el gato y estoy sufriendo. Porque apegaste al gato, hasta el gato nos apegamos a la ropa, al bolso, a cualquier cosa, a la ciudad en la que vivimos, al trabajo. Yo me acuerdo cuando era niño, estudiaba en una escuela y en un momento surgió la posibilidad de mudarnos a otro barrio, lo que implicaba también mudarnos de escuela, mudarnos de vecindario. Sí, y me parecía terrible perder los amigos del colegio, los amigos del barrio, etcétera. Espantoso, porque uno se apega a eso. Bien. Ahora, Percho. Sí. No, yo por ahí tuve una experiencia con esto de un apego que me hizo sufrir mucho. Fue cuando tuve la pérdida de mi abuela. Yo conviví con ella 4 años. Y cuando desencarnó, de 94 años, yo también como una depresión. Ajá. Y como que me faltaban, no sé, o tener más charlas o más algo con ella, hasta que empecé a hacer el trabajo de lo que se llama el duelo. Empezar a hacer el duelo real, de empezar a recordar, empezar a ver qué viví, qué no viví, los momentos que pasamos juntos, y eso me llevó un tiempo.
como por lo menos 6 meses. En esos 6 meses, no sé si por ahí, si es así, sé que hay un psicólogo acá, capaz que estoy equivocado. A mí la sabiduría me dio lo siguiente. El duelo lo hice hasta que cada recuerdo de esa persona me sacaba una sonrisa. Y no un deber, porque en realidad el apego es porque te está faltando algo más. Vos querés otra caricia, otra charla, otra relación. Hasta que quiero repetir. Hasta que cada vez que me acuerdo de mi abuelo me saca una sonrisa porque no nos debemos nada. Pero fueron 6 meses feos. Sí. Hasta que, bueno, me pasó eso. O sea, fue un proceso de desapego. ¿Querés hablar algo al respecto, Gaby, de eso? ¿O alguien quiere hablar algo al respecto de esto? Sí, en realidad el tema de pasar por la pérdida de un familiar, de un ser querido, hasta mudarte, que a nivel estresante es lo mismo, psicológicamente mudarte que se te muere un pariente, sí, a nivel psíquico. Eso depende de cada persona, la capacidad de resiliencia que tenga. Te puedes tomar 3 meses, 6 meses, 1 año. Ya cuando llevas 1 año y medio, 2 años, ya es algo más complicado, ya no estás haciendo bien las cosas. Pero el desapego es eso, es recordar sin sufrir. Es tener el recuerdo de esa persona y no estar llorando ni sacarte del lugar donde vos estás. Que ese recuerdo no te quite la posibilidad de seguir produciendo tu vida como la estuvieras produciendo cuando ella estaba viva. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. Gracias. Acá la señora quería decir algo. Te podemos acercar el micrófono. Bueno, yo me sentí muy identificada con lo que la vivencia de no sé tu nombre, ¿no? Sí, de Arbelo. De Arbelo, porque a mí con mi abuela, Chimino Cavaletti, ella vivió hasta los 84 años, sufrió Parkinson la última vez, y hasta el día de hoy los científicos están en la búsqueda de la cura de esa enfermedad. Muchos, el Parkinson... Sí, no, mira, en metafísica no le damos, claro, ni las mencionamos a las parejas para no atraerlas. Claro, por eso tuvo un tratamiento con lo... Claro, tuvo la farmacología y obviamente todo la cuchina y los cuidados y todo eso. Pero, y todo el seguimiento, los cuidados, le ocurrió a los 72 años, falleció a los 84, o sea que fue un tratamiento bastante largo, ¿no? Y bueno, yo con mi madre, con mi hermana, con toda mi familia, siempre estábamos, siempre toda la familia unida, ¿no? Bien a lo Tano, pero... Ya en los últimos años, yo cuando la iba a ver, venía llorando a mares. Al otro día no me podía levantar de mi cama, tenía mucha depresión, estuve yo internada. Me influyó en mi pareja, me influyó en mi trabajo, me influyó... Ahora, ¿eso más que apego era una situación de rechazo o algo que estaba... No, yo tuve una relación simbiótica con ella, porque en muchas veces hizo como de mi mamá ella también. Fui muy apegada a ella, yo fui la primera nieta, entonces fue un amor, una cosa medio como de madre a hija, ¿no? Pero después me costó mucho el desapego, en síntesis, pero después me quedé con mucho remordimiento y culpa porque pensé que una vacuna por ahí le hubiese evitado esa enfermedad. Y me recorrí todos los médicos, me dijo, no, eso fue un desgaste de la edad. Bueno, mira, el tema del remordimiento y la culpa lo vamos a mantener ahí porque vamos a tocarlo un poquito más adelante. Claro, pero lo que te quería decir también, agregar, que vos decís que los malos pensamientos en el hoy se borran. Pero yo te recuerdo también, Fernando... Yo no dije eso. Bueno, lo que habías dicho antes de que borrar los pensamientos del desapego, claro. Pero yo te quería, aparte, señalar también o opinar, ¿no? Como una opinión personal, que está no te olvides del aporte del psicoanálisis de Freud, que habla del inconsciente y que la persona, aún el adulto, tiene en el aparato psíquico o la psique el inconsciente, que es donde se guardan todos los recuerdos de la infancia, que son reprimidos. En esa parte del inconsciente puede haber heridas
que son, Vamos claro, a todo eso. Gracias. que es del pasado, eso está también, no te olvides. Vallejos, que también está pidiendo la palabra. Gracias, Fer. Yo también viví un impacto así muy fuerte no de pérdida porque haya desencarnado a alguien, sino del alejamiento de mis nietos cuando se fueron a vivir a otro país. Y me tocó... Perdonen, ¿no? Pero el objetivo de la pregunta no es enfocarlos en el apego, porque no están sacando nada en limpio de eso. Lo que me están contando es lo que vivieron y lo que padecieron y lo que sufrieron. Nada más. La pregunta es, ¿será posible vivir sin apegarse? Y lo vamos a hacer. Si lo que estamos hablando, porque miren, se están concentrando en el lamento y en el llanto, y no en liberarse de eso. Porque fíjense que lo conversamos, al menos habló Paula Catani, y sé que en otras actividades lo hemos hecho, de que el deseo y el apego es una construcción mental que vamos haciendo. A lo largo del tiempo lo vamos fortaleciendo. Entonces, lo construimos nosotros mismos. No tenemos por qué ser víctimas de nosotros mismos. No es algo inevitable. Si fuera algo inevitable, ¿para qué venimos a la actividad de metafísica? Esta actividad no tiene ninguna razón de ser. Es que vivimos desapegándonos, si no nos damos cuenta del proceso de desapego. Sí, pero cuando estamos hablando de desapegarnos, ya el problema está. Y lo que estamos planteando es no caer en el problema para después ver cómo lo resolvemos, sino es no caer en el problema, no llegar a eso. Si es posible vivir sin apegarse. O darnos cuenta cuando nos estamos apegando y decir hasta acá. Y no me sigo pegando. Maraísa. Gracias, Fernando. No tienes internet, no tienes señal, Mara, no se te oye. También en la observación de... ¿Ahí se me oye? Ahora sí. Bueno, disculpen. Digo que el apego genera dependencia, que uno en la observación, si empieza a darme cuenta... Por ejemplo, mi estado de ánimo... Bueno, lo siento, ¿sí? Gracias. Creo que era interesante lo que ibas a decir, pero bueno. A ver, vamos a avanzar un poquito en esto. Tenemos otro caso. Puede ser, volviendo al caso que habíamos puesto anteriormente, puede ser que conozcamos una persona, conocemos una persona, nos gusta la persona, la pasamos bárbaro, queremos darle continuidad, alguna continuidad hay, empezamos una relación. Un día, si te ofrece matrimonio, ofrecemos matrimonio, pero ¿sí? Te dejo plata en el altar. Qué mal, ya Pablo, por poner un ejemplo. De traumas, porque alguien mencionó los traumas recién. Eso puede generar en la persona un trauma, es decir, yo no quiero saber más nada de este tipo de relaciones, me proponen casamiento de nuevo y salen corriendo, sí, nunca más, o traer depresión, sin sentimiento de... ¿Qué se le ocurre que puede traer? Rechazo. ¿Qué? Una persona, puede ser rechazo hacia la persona que te falló, que traicionó y demás. Puede ser también rechazo a encontrarte o temor a encontrarte de nuevo en la misma situación. Y que se pueda repetir. ¿Qué más puede traer?
Baja autoestima. Sentimientos de baja estima, pérdida de la autoestima también. Porque me lo hice. Sí. Y todo eso, fijémonos, está producido por la forma en que reaccionamos ante las circunstancias, ante la situación. O sea, todo eso es producto de samskaras. ¿Qué decía? No. Avancemos. El pasado es la muerte, ya que es inalterable, no se puede cambiar, y debido a esto solo genera sufrimientos. ¿Qué sufrimiento genera el vivir en el pasado? Y la comparación de lo que está sucediendo ahora. El micrófono. Sí. Gracias. Y cuando uno está aferrado al pasado, no está disfrutando de lo que está ahora, está comparándolo todo el tiempo. Y si encima eso que recuerdo me gustó, me agradó, tengo el recuerdo, la imagen mental que tengo está exacerbada para bien, y todo el tiempo lo comparo y puedo ir sufriendo con lo que está sucediendo, o lo contrario, al revés. Digamos, si el pasado fue mejor supuestamente mejor que el presente, ¿qué puede llevar? ¿Qué puede traer? Frustración, ganas de votar a alguien que rompa con todo. Asfixia y al revés. Si voy mucho al pasado, pero un pasado doloroso, conflictivo, ¿qué puede generar? Rencor. Que va a ser mejor, ¿crees? Y mejor me bastante. Puede ser. Rechazo. Rencores. Puede mover, puede magnificar sentimientos de rencor, de odio, de resentimiento. Recordando lo que pasó. Están ahí presentes en el libro. Pueden participar, la gente del Zoom. Aquí, en el cartelito que les puse, ahí... No se ve. No se ve. Ay, perdonen. Ahora El pasado es la muerte, ya que es inalterable, no se puede cambiar, y debido a esto solo genera sufrimiento. ¿Por qué está sufriendo ese joven, ese muchacho del dibujo? Supuestamente. dice. Sí, hay un libro que está moviendo la cabeza. Sí, hay un libro que está moviendo, pero ¿qué dice el texto? El mismo Pero nunca sabemos qué son. Sabemos realmente qué son. Necesita lente, che. Lente. Es muy chiquito, ¿verdad? Después de la conciencia, el animalito de eso es símbolo de un remordimiento que está padeciendo. Este era Vallecos. Gracias, Fer. Yo pienso que, o mejor dicho, mi experiencia es que recién ahora yo puedo realmente pensar, aunque me falte mucho experimentarlo, que se puede vivir sin apegos. Recién ahora, después de haber hecho un gran trabajo dentro mío para desapegarme de un montón de cosas que me tenían atada. Y hoy, verdaderamente, yo me doy cuenta de cuán atada estuve, cuán apegada estuve a un montón de situaciones, personas, cosas, y hoy vivo libremente, hoy, pero ahora me doy cuenta. Comentario de este, les pregunto, ¿cuándo nos damos cuenta de que estamos apegados? Cuando sufrimos. Cuando sufrimos. Por favor. Analía Tro. ¿Cuándo nos damos cuenta de que estamos apegados? Cuando empezamos a sufrir por esa ¿Cuándo situación. empezamos a sufrir? Cuando por ahí perdemos la posibilidad de volver a tener eso que hizo surgir el apego. O sea, que nos damos cuenta de que estamos apegados cuando hay conflicto. Cuando en ese caso, cuando no podemos satisfacer el apego. Sí, tal Porque cual. es muy fácil decir, cuando está todo, uy, la verdad que me quedaron
casi primaveral, la vida me sonríe, y seguramente no estoy apegado a nada. Climatizado, chingado, nada. Puedo creer de que no estoy apegado a nada. Y resulta que en realidad es que no tengo la oportunidad de concienciar de que estoy apegado, a veces hasta que hay un conflicto, algo que me impide. Por ejemplo, usted no se da cuenta que está pegado hasta su casa, hasta que usted se ve en la situación de hallarse por un periodo más o menos prolongado lejos de su casa. Sí. Y ahí usted puede encontrarse que, pucha, no podía ni dormir si no era en mi cama con mi colchón y mi almohada. No puede dormir o se lamenta si no duerme en su cama. Sí, por ejemplo. Y hablemos pegado a la ciudad, a la gente que te rodea, a los vecinos, etc. Hasta que hay un conflicto que por algún momento te hace tomar distancia o no te permite satisfacer ese apego. Es un Alfredo. La pregunta era cuándo uno se da cuenta cuando está pegado. Podemos hablar de cosas positivas y negativas. Un ejemplo de lo negativo es cuando escuchas un tema, una música o ves una película, que es algo externo a vos, y de repente recordás una situación que viviste y te enganchás con la película no del todo positivamente. Decís, a ese protagonista lo deberían agarrar y hacerle tal cosa, con cosas negativas. Lo relacionás directamente con lo que te pasó a vos. Me doy cuenta que estoy apegada cuando me meto con un protagonista y quiero que lo amasijen. Yo digo, qué enganchada que estoy con eso negativo. Me doy cuenta del apego con eso. Gracias, Zul. Ok. El sentimiento de culpa, el remordimiento. A ver, el remordimiento y el sentimiento de culpa tal vez pueden tener una razón de ser objetiva momentáneamente si llevan a la persona a cambiar. Cambiar de actitud, corregir el error, ¿verdad? El error cometido. Ahora, pasar años sintiendo culpa por algo o sintiendo remordimientos es vivir seguramente en el pasado. Porque hay que sostener y mantener ese sentimiento de culpa recordando aquello que lo motivó. ¿O no? Sí, pero considero que hay un sentimiento de culpa cuando uno tiene la sensación o cree que debió haber hecho más o no hizo todo lo que pudo o debe algo. Si uno si uno viviera como aconseja el Gautama y todos estos sabios, haciendo todo lo que hay que hacer a cada momento, no tenés culpa. Porque yo lo viví esto con mi papá. Mi papá cuidó a mi mamá un montón de tiempo, ¿verdad? Y él pospuso toda su vida por cuidar a mi mamá. Mi mamá estuvo postrada. Cuando falleció mi mamá, todos pensamos, mi papá se va a caer, vivió para mi mamá, no está más. Todo lo contrario. Porque él sintió que dio todo. Entonces empezó a estudiar teatro, ahora está trabajando en series, en televisión, y renació. No tuvo la culpa porque él dio todo, mi mamá, no se guardó nada. Ahora, cuando hay el sentimiento de culpa es porque probablemente o la persona se imagina que no hizo algo que debió haber hecho o a lo mejor efectivamente no hizo algo que debió haber hecho. Y entonces... Nada, ya no puedo hacer nada. Lo puede resolver. Puede pasar. Algunas cosas puede resolver. Sí. Depende de la situación. Un padre ausente, por ejemplo, a lo mejor puede hacer algo para intentar resarcir. Pero ya no puede. No, lo hecho pequeño, por ejemplo. Bien. Entonces se puede reflexionar sobre el asunto, qué se debió haber hecho y no se hizo para hacer conciencia del asunto y qué se puede hacer en alguna medida para reparar ese mal karma. Pero seguir con el sentimiento de culpa que te lleva a la depresión, a la autolástima, eso es un pensamiento absurdo, no lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar.
Querían Sí. Paula. Que tanto la persona que está mentalizando en la memoria una situación de pasado, ya sea a través de la culpa o de un recuerdo, como la que está viendo qué puede hacer a futuro o yéndose para adelante con la mente, vive fragmentada en lo que fue, en lo que será, en lo que podría ser, en lo que podría haber sido. Y no está enfocada en lo que le está pasando ahora, que podría estar... Hablar todo eso que estás diciendo, hablar cosas lento, porque estás diciendo muchas cosas que son importantes, que son profundas, pero quien lo escucha por primera vez no llega a esa velocidad de entender lo que estás hablando. Sí. Que tanto una persona que vive con su mente en el recuerdo, en el pasado, en la culpa, en esto que estamos conversando, como aquella persona que vive proyectándose constantemente en un futuro, que está fragmentada en el tiempo, en lo que fue, en lo que podría ser, en lo que será, tal vez, que también es parte de la proyección del pasado. Si esa persona viviera atenta a lo que le está sucediendo hoy, sin traer toda esa carga del pasado, sin proyectarse al presente, podría hoy resolver hoy, y así en una sucesión de pasos presentes. Resolver hoy si hay algo que resolver o disfrutar la vida hoy. ¿Alguien quiere agregar algo? Me gustaría agregar un caso en el campo mío que del periodismo deportivo me ha tocado entrevistar a jugadores y a entrenadores. Y por ejemplo, a veces aparece que jugadores que cometieron un error en una final, en un partido clave, sí, o entrenadores. Y hablando varios años después, me dicen, nunca me pude sacar la culpa de la cabeza de haber cometido, de haber hecho ese cambio que lo hice mal, sí. O el jugador dice, cometí el error, en vez de reventar la pelota, quise salir jugando y el equipo perdimos la final o nos fuimos al descenso. Es algo que todavía no me pude recuperar. Y le queda el trauma, la verdad. Le queda el trauma. Como también, yo decía algo, un ejemplo de cosa que se reitera, que se añora, el tango, o la letra de tango, cuando dicen muchas veces, ¿dónde está mi barrio que conocí? ¿Dónde está mi...? Acentuando la nostalgia. Acentuando la nostalgia, sí. Profundizando la nostalgia. Sí. Bien, avancemos un poco. Cesación del pensamiento. Con la observación silenciosa acallamos la mente. ¿Por qué? Veamos, Silvia Arauz. Y si cuando acallamos la mente y nos ponemos a observar, estamos en el presente. Y por eso se cesa todo lo que estábamos trayendo del pasado o proyectando hacia el futuro. Y cuando estás tratando de observar el presente y te asaltan y te asaltan y te asaltan los pensamientos del pasado. Volver a la respiración y a concentrarse en el presente. Es lo que hacemos. ¿Funciona? Sí, claro. ¿Querías decir algo, Liliana Caputo? La práctica de la sustitución de pensamientos, el observar y no calificar y no poner la atención en eso, y dirigir nuestra atención en ese... Pero si sustituimos un pensamiento por otro, seguimos pensando. Sí. No, no podemos hablar propiamente de un silencio mental. No, en el caso de utilizarlo, digamos, constructivamente, pero si es... Si sustituimos un pensamiento por otro, estamos pensando. Punto. Y no hay observación, lo que hay es pensar. En la observación no hay calificación, por lo tanto, si estoy observando ya la mente se aquieta. Quería decir algo. No, digo que a mí no me pasa eso. Que la mente se aquiete con la observación. Estuve toda una semana y todavía estoy que no logro concentrarme.
Son muchas cosas que intento a la vez, entre la observación del cuerpo, las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Un día es miedo, el otro día noto ira. No termino nunca. Quería decir algo, Dani. ¿Puede pasar la Dani? Sí, que básicamente lo que vos le respondiste, que cuando uno hace sustitución, que vuelve a respiración, vuelve a respiración, vuelve a respiración, ese pensamiento va a seguir saltando, saltando, saltando. Lo que tenés que hacer es observarlo y en la observación tratar de ser lo más pasivo posible de estar juzgando ni calificándolo en realidad. Al pensamiento. Es la única forma. El tema es que cuando vos lo estás observando, vos lo estás asociando con vos también. Entonces, tenés que trabajar. Ese es el verdadero trabajo que uno tiene al estar observándolo sin juzgar, sin criticar, sin rechazar, ni siquiera apegarse a eso. Ese es el verdadero trabajo. Sí, y darse cuenta que es como en el servicio. Darse cuenta que es, no sustituirlo por otro. A ver, uno es válido pensar, pero cuando tiene que encontrar la solución, en la observación primero no hay que pensar. Después va a meditar en la observación y uno comprende y ahí puede tener un esfuerzo y ahí en el esfuerzo podrá caber el pensar y buscar la solución. Digo, cuando uno le salta un pensamiento en esa observación, como decíamos en el servicio, darse cuenta que es un pensamiento y más nada, y seguir observando. Porque si lo sustituyo, la mente lo que quiere, va a seguir pensando y va a seguir... Sigo pensando. Y después lo peor es que si sustituyo por un pensamiento, después creo que ese pensamiento es lo que estoy observando y yo estoy proyectando algo, ahí ya se pierde todo. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Quién crea? Los pensamientos, dijimos, no existen por sí mismos. No. ¿Por qué? Porque son informaciones. Porque efectivamente, ¿por qué o por quién? Por la personalidad. O sea, el pensamiento los crea vos mismo. ¿Sí? Los pensamientos no existen por sí mismos, sino que son creación de uno mismo. ¿Qué hace uno para crear un pensamiento? Y para sostenerlo. Recordar. Básicamente recordar. No, lo crea. Los pensamientos pueden estar producto de algún contacto a través de los sentidos con el externo o por poner las tensiones del pasado y recordar hechos, imágenes, ¿sí? El registro de lo que hemos vivido en el pasado, proyectar al futuro. O sea, los pensamientos pueden estar referidos al pasado, al futuro, al mundo externo o al mundo interno. ¿Sí? Bueno, algo de eso están relacionados. Pero siempre los creamos y los sostenemos nosotros. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace que un pensamiento tenga más fuerza? El sentimiento, la atención. El sentimiento, la emoción que le pongamos. Bien. Cuando hablamos de observación sin rechazo y sin apego. ¿Sí? Si hay rechazo, si estoy viendo, estoy lleno de pensamientos, me vienen los sentimientos y estoy frustrada o frustrado porque la mente está bulliciosa, ahí no hay observación, ahí hay identificación con eso. Es importante entender cuál es la actitud de observar, la actitud correcta del observador. Es un observador imparcial. Si usted se parcializa por, no, yo quiero tener mi mente tranquila y en paz, y entonces cuando estoy tratando de concentrarme, me asaltan pensamientos, recuerdos, y me frustro, ese es porque hay deseo de conseguir algo a través de la meditación. Y el deseo mueve la mente. Lo que mueve la mente es el deseo. Por eso, la persona trata de concentrarse y como está tratando de conseguir un objetivo a través de la práctica, obtiene exactamente lo opuesto. Eso es importante darse cuenta, porque si no es una pérdida de tiempo, hasta que ustedes encuentran cuál era la actitud requerida.
Entonces, usted puede observar las sensaciones, los sentimientos y también los pensamientos sin el deseo de rechazarlos, de que sean diferentes, de cambiarlos, y sin aferrarse, sin tampoco distraído, darle rienda suelta a una línea de pensamiento o una línea de sentimiento. Observarlos tal cual son. Cuando usted está observando, ¿está pensando? No. O estás observando, estás pensando. Entonces, al observar, dejar de alimentar el pensamiento y también los sentimientos. Y la mente se empieza a tranquilizar sola. Pero si usted busca un objetivo, si usted busca fluctuar la meditación, eso es deseo, y el deseo es lo que mueve la mente. Es un círculo vicioso. ¿Vamos? Bien. Por eso dice, la sensación con la observación silenciosa te acala la mente. Y le pongo ahí, recordemos los pensamientos formas, que un pensamiento crea una forma en nuestro cuerpo mental. Los pensamientos, como cualquier cosa viva, quiere subsistir, quiere seguir existiendo. Entonces, un pensamiento, sobre todo si ha sido alimentado, es un recuerdo, una emoción, asociado a una emoción positiva o negativa, quiere seguir viviendo y cada tanto vuelve a la atención, a ponerse delante de la atención. ¿Para qué? Para que la mente lo piense de nuevo, lo alimentemos con sentimiento y así engorde. Si no engorda, por lo menos que sobreviva. Connie Méndez, en algunos de sus escritos, habla de esto, que cuando estamos trabajando por transmutar un hábito negativo, un pensamiento negativo, a veces hay un periodo en el que parece que se establece como una batalla. Y es producto de que ese pensamiento forma no quiere desaparecer. O sea, por los decretos que estés haciendo, con la llama violeta, o practicando la observación. No quiere desaparecer, quiere que lo sigas alimentando y le sigas poniendo la atención. Eso también hay que observarlo y darse cuenta de lo que está pasando. Y el solo hecho de observar, si lo observamos sin rechazo, sin aferrarnos, no lo estamos alimentando. Eso tiende naturalmente a que los pensamientos y la mente se calmen, se silencien. Y puede haber momentos de silencio, donde hay mente, pero no hay un pensamiento. Hay mente, pero no hay imágenes mentales. Naturaleza de la mente. Esta es una frase de Shakespeare, probablemente el maestro San Lordan, señor Verdad. El autor de las obras de Shakespeare fue Francis Bacon. Dice, no hay nada bueno ni malo, el pensar lo hace así. ¿Qué implica esto? La calificación. Dice, no es nada bueno ni malo, el pensar lo hace así. ¿Cuál es la naturaleza de la mente en sí? Pensar. ¿Es buena o es mala? No, ni buena ni mala. No es ni buena ni mala. Ni mala. Podemos decir que la naturaleza de la mente es neutra. Es cuando surge el pensamiento que califica, que si la calificación es positiva o el pensamiento positivo, puede surgir un estado emocional positivo. Y si surge pensamientos negativos de juicio, odio, resentimiento, rechazo, surge un estado
emocional o mental negativo, tóxico. Pero la mente en sí misma no es ni, podemos decir, no es ni positiva ni negativa, es neutra. Y si el estado de la mente es neutra, es neutro, entonces es posible liberarse de los pensamientos negativos, especialmente, que son los que generan conflicto. Marcela Hernández. No se oye. No se oye, Marcela. Tenés el micrófono apagado. Silenciado. Ahora sí que lo tenía silenciado. Pero yo iba a opinar de la foto anterior, de la anterior, que tenía que ver con que hoy día, por ejemplo, yo vi una foto en Facebook, de mi expareja con su nueva pareja. Entonces, yo dije, voy a aprovechar esto de mirar esto, para ver cómo reacciono. Entonces, lo que... No sé bien. Marcela, por favor, cambie tu micrófono porque no se entiende. Ya nos pasó la semana pasada, no se entiende lo que dices. ¿Ahora? Ahora lo saqué, Fernando. Ahora mejor, sí. Ah, perfecto. No, te estaba diciendo que hoy día, con respecto a la frase anterior, que tenía que ver con que hoy día observé una fotografía en las redes sociales donde estaba mi pareja con otra persona. Entonces yo dije, mira, aquí me quedan varias opciones. Lo utilizo esto para observar qué me está pasando. ¿Me escuchaste? ¿Entiendes lo que dice? Es una foto de mi pareja con su pareja. Puedes hablar más lento. Tienes un acento fuerte y las personas que no son chilenos no entienden. Yo no te entiendo. Ya, Fernando, voy a hablar más despacio. Entonces, después de ver esa foto, yo dije, voy a aprovechar esto para observarme, en el fondo, qué era lo que me estaba pasando al ver eso, porque yo creo que para cualquier persona, me imagino que para los que no tienen este tipo de enseñanzas es fuerte, pero para nosotros no es así. Yo me atrevo a decir que no es así porque en ese momento observé qué me estaba pasando, qué estaba sintiendo, y me gustó. Eso que tú dices es una idea tuya, una construcción mental tuya. Tú dices, para nosotros no es así. Será para ti. Ok, sí. Bueno, para mí... Metafísicos, personas que son supuestamente metafísicas, que cuando se enteran de que su pareja tiene otro, se han ido a la puerta de la casa a maldecirlo en nombre del yo soy. Pero yo les quiero que entiendan algo, que eso que ella está diciendo es una imagen que está en su vida. Dicen, porque los metafísicos son así o son así. ¿Y quiénes son los metafísicos? ¿Y usted cómo sabe que todos esos que usted dice que son metafísicos actúan todos de la misma manera que usted piensa? Perdón, pero son estupideces que la gente habla, que se dicen sin pensar. Usted hable por usted. Que si de algo sabe, y no sabemos cuánto de lo que sabe, es de usted. Y no esté imaginando lo que los otros hacen o no hacen, piensan o no piensan. Sí, Fernando, totalmente. Producto de la imaginación. ¿Quién quiere leer esta diapositiva? ¿Quién puede leer esta diapositiva? Sandra Valdivieso, ¿podría leer la diapositiva? No la veo. Bien. Está muy chiquitita. Bien. ¿Me escuchas? Bueno, ¿podés leerla, Lorena Ferrero? Sí, Fer. En la observación no hay pasado, por lo tanto, no hay juicio.
hay silencio. Cuando hay juicio, no hay observación. Hay una mente que juzga, compara, una mente que juzga, compara producto del pasado. Bien, algo de esto hemos hablado previamente, ¿sí? Observador y observado. ¿Quisieras leer, Lorena? Observador y observado. Cuando observamos, generalmente teñimos lo percibido con la programación que llevamos dentro, nuestras ideas, los conceptos que hemos acumulado, lo que nos han dicho y lo que creemos. No observamos las cosas tal cual son. Lo que hacemos es ver la proyección de nuestros conceptos sobre las cosas, apartándonos de la realidad. Rubén Cedeño. Lo que acabamos de escuchar es un ejemplo. Una persona que tiene una idea en su mente de cómo son los metafísicos y entonces eso tiene su observación de la realidad. Y cree que porque los metafísicos, que no sé exactamente quiénes son, supongamos que son los estudiantes de metafísica, son todos así. Eso es una idea de su mente. El otro día Rubén lo comentaba, ¿no? Después de una actividad lo fuimos a buscar a la casa para ir a comer. Éramos 3 o 4 personas en el coche y cuando él había estado viendo parte de la actividad y había algunos comentarios que quería hacer a los que íbamos a estar en la cena, que habíamos participado ese día de la actividad. Entonces, cuando bajó, comentó a los que estábamos en el coche que había visto la actividad y que tenía algo para decir, y una persona dijo, ¡qué bueno! Y dijo, ¿y cómo sabes que es bueno? Eso está en tu mente. A mí me pasó lo mismo hoy. Me mandaron un mensaje a que estábamos esperando la contestación de la feria del libro en la que vamos a participar con el favor de Dios en Formosa. Había que hablar con el encargado, el organizador de la feria, y una persona de la editorial iba a hablar con este encargado. Y me dice, ya hablé con el encargado y ya tengo noticias. Hablé con él todo lo que necesitábamos, las preguntas que teníamos que hacer y ya tengo noticias nuevas. Y yo estuve a punto, todo eso era por WhatsApp, y estuve a punto de escribir, qué bueno. Dije, no, qué bueno, y yo no sé si es bueno. Yo no sé si lo que dijo o los comentarios de esta persona son positivos o negativos. Pero vivimos a veces como en un cliché. Sí. Bueno, qué bueno, sí, porque es que sale automáticamente sin pensar. Y así, con los arquetipos mentales que tenemos, los samskaras que tenemos, cuando hablo de samskaras, de los juicios que tenemos y que nos hacemos de nosotros mismos, de los demás, de las distintas condiciones del ser humano, esos juicios no nos permiten ver las cosas como son. Y genera mucho conflicto. Primero porque no vemos la realidad. Dice, los metafísicos son así. Entonces, esa persona ve a todos sus estudiantes de metafísica supuestamente así. A sus facilitadores de metafísica así. A sus compañeros de grupo así. No ve a la gente como es. Porque esos juicios que tienen lo distorsionan o tienen una idea de cómo deben ser. Y entonces cuando no actúan, cuando no hablan, cuando no responden como esperan, de acuerdo al patrón de lo que la persona tiene, de lo que es un metafísico, lo juzga, porque también lo hace. Primera víctima de eso, Rubén Cedeño. Me acuerdo la primera vez que llegó a Córdoba, yo no lo viví, pero me lo comenta tanto él como las personas que estaban presentes. Rubén llegó a Córdoba en el año, si no recuerdo mal, 1990, por primera vez, vestido con una campera de cuero negra y anteojos.
Y la persona que lideraba el grupo que lo estaba invitando a Córdoba, le salió del alma. Pero ¿cómo un metafísico va a estar vestido de negro? ¿Y cómo un metafísico va a estar vestido con una campera de cuero? Y al respecto de los lentes comentaba con otros miembros del grupo que seguramente Rubén usaba lentes por humildad, ¿sí? Porque si era metafísico, para que no vieran, ¿sí? Que no lo necesitaba, porque un metafísico, ¿cómo va a necesitar lentes? ¿Sí? Le ejerce el tratamiento y se cura, tiene vista perfecta. Toda esa paja, esa estupidez, estaba solamente en la mente de esa persona. Y cuando uno escucha a los estudiantes de metafísica, o incluso a algunos facilitadores, hablando en estos términos, ¿sí? Provoca darles con un palo en la cabeza. ¿Sí? Si no fuera porque genera. Pero los vas observando sin pensar. Porque se vuelven anormales y hablan anormalmente. Y yo siempre, cuando escucho estas cosas, me pongo en lugar de una persona que no sabe nada de metafísica. Genera yo rechazo. escucho a alguien hablando así, salgo corriendo. Genera rechazo. Me genera decir, esto es un grupo de estúpidos. Se comió un personaje. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eh? Se comió el personaje. ¿Qué te pasó? Sí. Y no son naturales, son hipócritas. Porque están tratando de encajar en un modelo mental que está solamente en la cabeza de ellos. Y además se separan, ¿no? Además se separan. Al decirlo. Nosotros, los que somos metafísicos y los que no somos metafísicos. Claro, se separan. Sí, vale. Pero, digo, ese comportamiento, sacándolo de ese ejemplo puntual, ¿no? En la vida, tenemos que estar siempre atentos, porque donde no estamos atentos somos muy propensos a trabajar así. ¿Por qué digo? Porque acá vos cometiste este ejemplo, ¿no? Entonces todos, lo que lo escucho ya, por lo que escucho acá por los presentes, es como qué barbaridad, o cómo viven en el aire o no viven en el presente. Y acá estamos con una actividad tuya o de Rubén Cedeño, y hace una pregunta o pide una participación y todos callados. Cuando después empieza a soltar uno, suelta otro, de repente la respuesta la tenían todos. Ese quedarse callado es por el deber ser. Entonces, como estoy acá en este grupo, debería contestar bien, entonces si contesto mal, mejor me callo. Todo eso es proyectar cosas que están en tu cabeza. Y entonces, en vez de, cuando uno pone un ejemplo, decir, no, qué barbaridad, este cometió el error, mirar para adentro, porque todo lo que te presenta en la vida adelante, más dentro de una actividad o con las actividades con tus facilitadores, es para que vos te observes. Si no lo tenés hoy, en un momento lo vas a tener, y es vacunarse contra eso, no observarlo afuera. Adentro pasan estas cosas. En mayor o menor medida pasan. Gracias, Pelucho. Muchísimas gracias. Cuando hay observación, no hay pasado, no hay pensamiento, por lo tanto, tampoco hay división entre observador y observado. No hay separación, pues la mente, pues la que separa es la mente. ¿Pero quieren leer de nuevo? Sí. Cuando hay observación, no hay pasado, no hay pensamiento. Por lo tanto, tampoco hay división entre observador y observado. No hay separación, pues la que separa es la mente. ¿Alguien me explica el ejemplo? No sé qué está. Yo lo puse a propósito, pero vamos a ver, Andrea. En la mañana, cuando voy al trabajo, voy caminando. Y en ese momento lo único que yo hago es observar el camino y no me ocupo más que de eso. Y en ese momento no estoy pensando porque estoy caminando solamente. Cuando camino y observo. Y lo que sí trato y busco, lo que trato de hacer es no estar calificando, sino observando. Me pasó que el otro día estaban cortando los árboles, podándolos, dicen,
y lo primero que me surgió fue el rechazo por cómo lo estaban haciendo. Inmediatamente lo que hice es no aceptarlo o decir no, porque ya me había pasado antes y perdí mucha energía, me enojé, etcétera, en otros años, y esta vez simplemente lo que hice fue seguir caminando, salir del lugar porque ya no se podía caminar más por ese lugar, pero eso es lo que trato de hacer justamente en ese momento, darme ese momento para observar el caminar y el lugar por donde voy. Gracias. No sé si se ajusta exactamente a lo que estoy tratando de... Quería decir algo, Doris. Buenas noches. Precisamente iba a hablar de lo que es la competencia lingüística cuando usted dijo de lo de la Feria del Libro de Formosa, pues. Eso es una tremenda observación. El decir, el no colocar allí. El no colocar. Pero, claro. ¿No? Pero el texto, no estamos yendo del tema, no estamos hablando de lo que estamos leyendo aquí. Tiene que verlo con la observación, lo que me dicen. Pero lo que acabamos de leer no va por ese lado. Dice, cuando hay observación no hay pasado. Por lo tanto, si no hay pasado, ¿qué no hay? No hay pensamiento. No hay ningún pensamiento. Por lo tanto, no hay comparación. Si yo ya estoy caminando, estoy diciendo, cuando camino, ya está pensando. Ya hay alguien finalmente pensado. Sí, y ese pensamiento divide al observador en el observador. Tratar también. Cuando hay observación no hay pasado, no hay pensamiento, por lo tanto, tampoco hay división entre observador y observador. Cuando estás viendo un paisaje que te gusta, que te apasiona, que te absorbe en contemplación, cuando estás escuchando una obra musical y estás extasiado, oyendo nota por nota, las armonías, la orquesta, y así cuando estás haciendo plenamente lo que estás haciendo, no hay un yo que esté observando. No hay una separación entre lo que se observa y alguien que está observando. Cuando decís, ya estoy observando, ahí dejaste de observar. Cuando te diste cuenta que estabas observando, dejaste de observar. Más que cuando te diste cuenta, cuando lo pensaste. Estabas viendo el paisaje, cuando dijiste, qué hermoso, se acabó la observación. Se metió la mente con el pensamiento. Y pasa algo entonces, cuando estamos observando, como no hay una mente que separe, que divida, ¿qué otras cosas no hay? Conflicto. Bueno, no hay conflicto, sí, pero no hay una sensación del tiempo, no hay medición del tiempo. No se ve el tiempo en el espacio donde está. Porque la que mide el tiempo es la mente. Sí. Tampoco hay un deseo de querer lograr algo. Pues ya no habría, si tenés deseo de querer lograr algo, te estás en otra parte. Por eso. Y eso ya es un conflicto. No hay, eso no decir, ay, qué hermoso, estás viendo el paisaje. Ay, pero en verano debe ser más lindo. No. O tendría que venir en verano, o tendría que venir en otra estación a ver si es más lindo. Ya te salís, que cambia que me saco una foto, que vean dónde estoy. No, también. Ya salí del estado de observación. Fíjense que cuando hacemos algo con mucha pasión, porque nos gusta, la observación probablemente no sea plena, pero hay un grado de observación. Y el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Vuela. El tiempo vuela. Porque no hay nadie que lo esté midiendo. Y al revés, cuando estás haciendo algo al gusto, o estás en un lugar con un grupo de gente al gusto, no pasa mal.
O cuando de lo que estás pendiente es de lograr un objetivo y solo estás pensando en el objetivo y no estás disfrutando de lo que haces, no estás disfrutando de transitar el camino que te lleva a ese objetivo, el camino se vuelve, el tiempo se vuelve interminable, chicle. No se termina nunca. Porque hay medios. El pensamiento crea y fortalece la idea de un yo. Un yo que piensa. La identificación con el cuerpo mental es casi total. Decimos, yo soy así, yo pienso así. Y tenemos la idea de que somos nosotros los que pensamos. Hay una identificación con el cuerpo mental. Lo hablamos en actividades anteriores cuando hablamos del cuerpo. No era tan difícil darse cuenta de que no somos el cuerpo. Observamos que el cuerpo tiene una voluntad, a veces que difiere de la nuestra. ¿Verdad? Nosotros queremos... el cuerpo quiere comer y nosotros sabemos que hay que esperar. Todavía no es el momento. Esperar una hora. Por ejemplo. Está complicado. En cuanto a las emociones, ya la identificación es mayor. Pero, como lo hemos visto previamente, observando nos damos cuenta de que nuestros sentimientos cambian, nuestros gustos cambian. Lo que antes nos gustaba, ahora puede ser que ya no nos guste. Lo que nos daba felicidad puede ser que ya nos resulte indiferente, o ya no es una felicidad tan intensa. Y también incluso hay sentimientos que en algún momento nos damos cuenta que no son buenos y que quisiéramos cambiarlos. Pero no resulta tan fácil o tan automático. Es decir, hay una voluntad interna que quiere cambiar la manera de sentirlo, ese sentimiento. Pero hay algo en el mundo emocional que no quiere que cambie. ¿Vamos? ¿Sí? Bien. Ahora, la identificación con la mente es mucho mayor todavía. Aunque como hemos visto ya, nuestra manera de pensar también cambia. Los pensamientos tienen inicio y tienen final. Los estados mentales cambian casi continuamente. Vamos a ver. Por medio de la observación de la mente y los pensamientos se conciencia que son impermanentes, que no proporcionan felicidad real y que el yo inferior no existe por sí mismo. Es una ilusión creada por la mente. Para que exista un yo, ¿qué hay que hacer? Cuando hay observación, ¿sí? No hay pasado, no hay pensamiento, no hay división entre el observador y lo observado. Hay observación. Y no hay un yo. Ahí no hay un yo. Cuando surge un yo, deja de haber observación y ya, yo soy el que observo. Yo estoy aquí, ese es el paisaje. ¿Lo califico o no? ¿Sí? Y me divido y me separo. ¿Qué es lo que divide y que separa? La mente. Entonces, por medio de la observación de la mente y los pensamientos, se conciencia que son impermanentes. ¿Qué significa que son impermanentes? Desaparecen. Que cambian, que mudan continuamente, que no son eternos, que tienen un final. Para que sigan existiendo hay que sostener. Sí. Me quedé con lo que dijiste hace un minuto atrás. Si no hay un yo que está observando, porque solo hay una observación y uno se funde con lo observado, no hay un yo, pero
hay un ser que está pudiendo fundirse en esa observación. Hay una entidad, no sé cómo llamarlo a eso, que es el ente que observa. Pero para ya decir todo eso tenés que pensar. Sí, pero eso existe, porque si no existe, no hay nada que observar ni ningún observador que observe. No sé si se entiende lo que estoy intentando decir. A ver si me captó. No, porque lo que plantea Paula, yo lo venía pensando. No, perdón, no hay un yo personal. Exacto. No hay un yo personal Eso es. que se separe, se divida de lo que divide el observador del observador. Eso no entiendo. Porque es el grado de conciencia de ese yo. Porque cuando explicaba Rubén que trabajó interiorismo, decía la conciencia de unidad del, yo, del ser, de la mónada, ahí hay un yo, pero ese yo no es el yo al que nos referimos ahora, es otro yo, con otra conciencia. Un yo personal que se separe el observador del observador. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, no proporciona felicidad real, o sea, la mente y los pensamientos. ¿Por qué? Porque son pasajeros. Cuando decimos felicidad permanente. ¿Qué hoy te puede causar? La felicidad real es por sí misma. Y lo que generan los pensamientos y los sentimientos son cosas cambiantes. Son cosas cambiantes, son impermanentes. Por lo tanto, si nos apegamos a los pensamientos, a las ideologías, terminamos sufriendo. Si te apegas a una manera de pensar, de que los metafísicos son de una manera, te vas a desilusionar. Te vas a encontrar que ninguno es así, porque son muy pocos, a lo mejor. Algo que piense de esta manera. ¿Cómo? Algo que piense como yo. Lo que pasa con las ideologías tienen un origen y tienen un final. Por lo tanto, aferrarse, apegarse, pelear, discutir, es inútil, no lleva a ninguna parte. Porque eso es impermanente, creado por la mente de la gente. No es real. Como no es real un vaso que en el momento que lo tire no se va a romper y ya no hay más vaso. Cumplen una función en determinado momento, pero usted no se puede aferrar y apegar a eso. Bien, y entonces, en cuanto a los pensamientos yo inferior, lo estuvimos conversando. Cuando Rubén lo conversamos en la actividad de Rubén de autopercepción. Cuando la autopercepción se limita a lo que uno piensa de sí mismo, eso es ilusorio. O sea, a lo que uno piensa de sí mismo, lo que implica lo que piensa de sí mismo, la imagen que tiene de sí mismo como personalidad, eso es ilusorio. Es una imagen de una construcción mental. Recuerdo que al inicio de la actividad Dani había dado una definición muy buena de eso. En la actividad de autopercepción hablaste de eso. Sí, de la imagen mental, La autopercepción es un constructo, es una formación de nuestra mente, de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias que nos hacemos de nosotros mismos. Y que siempre son mentiras. Eso es una construcción mental. Que es lo que uno, la idea que uno tiene de sí mismo, a lo que uno llama yo. ¿Bien? Ok. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quería agregar algo? No. Bien. Bien, vamos a concluir la actividad haciendo una práctica como hacemos regularmente. ¿Quería decir algo, Andrés? Sí, y es referente a lo que estaba diciendo Paula, o sea, no referente a eso, sino que yo te escuchaba, seguía y digo, bueno, y pusiste la placa.
Entonces yo digo, si en la observación no hay separación, y estoy observando, ya iba a decir yo estoy observando, y estoy observando, y la mente, yo no me tengo que identificar con la mente, ¿quién observa? Entonces eso es lo que me quedó, ¿quién es el que observa? ¿Quién observa? Si todo es impermanente, si yo no soy mis cuerpos, si yo no soy mi mente, si yo no soy mis sentimientos, ¿quién observa? No, o sea, es la primera vez que me queda flotando esa pregunta y la escuché a Paula y digo, ¿quién observa? Respondételo a vos mismo. Vamos todavía. Porque entonces, fíjate, si vamos tomando conciencia a través de la observación, que no somos el cuerpo, que no somos las sensaciones, que no somos los sentimientos, que no somos los pensamientos, entonces, eso que queda, ¿qué será? El ser. Pero sí o sí tiene que salir de la respuesta de uno. Porque si te lo dice a otro, te agarraste la definición y te hiciste una imagen de eso y crees que sos eso. Pero ni siquiera te lo planteas. Yo no creo que te lo estés planteando. Cuando estás haciendo algo, no te lo estás planteando eso. ¿Sí? Ahí sí ya habría un movimiento de mente. Nosotros hablamos de ser interno. Yo preferiría hablar de conciencia. Sí, conciencia. Porque el ser, fíjense que San Leomén y los maestros en toda su literatura no hablan del ser, hablan del yo soy. Sí. Que no es lo mismo. El yo soy es una acción. Es verdad. Una acción implica cambio. El ser, como algo absoluto, inmutable, que no cambia, es algo que no puede tener relación con nada. Si no tiene relación con nada, es una mera abstracción. Por sí implica presente. Es una mera abstracción. ¿Conoces algo que sea inmutable? Sin principio de que no cambia. No. No. A menos que sea una ley. Léanse la carta 10 del grupo mismo, porque habla de eso. Habla precisamente de eso. Podemos hablar de conciencia. Es la conciencia observada. Pero ya vimos, no es el cuerpo, no es las sensaciones, no es los sentimientos y no es los pensamientos. Bien, vamos a hacer, como les dije, una práctica. Vamos a adoptar una postura cómoda, con los pies apoyados en el suelo, la columna vertebral recta. Colocamos las manos sobre el regazo, con las palmas hacia arriba. La mano izquierda abajo, la mano derecha arriba. Cerramos nuestros ojos. Y comenzamos concienciando la postura del cuerpo. Tomando conciencia del cuerpo en el cuerpo. Dándonos cuenta de que estamos sentados y de la posición en la que estamos sentados. Observamos la cabeza, el cuello alineado con la columna vertebral. Observamos los hombros, los brazos y las manos. Ante cualquier tensión, relajamos los hombros, los brazos, las manos.
Observamos el tronco del cuerpo, tanto el pecho y el abdomen como la espalda. Bajamos a las caderas, los muslos, la parte inferior de las piernas y los pies. Y ahora de nuevo observamos todo el cuerpo como una unidad. Estamos conscientes de que estamos sentados y de la posición en la que nos hallamos sentados. Dirigimos ahora la atención a la respiración y la enfocamos en el interior de las fosas nasales, prestando mucha atención al ritmo natural de la respiración. Cuando inhalamos, nos damos cuenta de que estamos inhalando. Cuando exhalamos, nos damos cuenta de que estamos exhalando. Y en las pausas entre inhalación y exhalación, nos damos cuenta de que estamos en una pausa entre inhalación y exhalación. Estamos atentos a las sensaciones que puedan surgir y podamos percibir en el interior de las fosas nasales a medida que inhalamos y exhalamos, o incluso en las pausas entre inhalación y exhalación. Al inspirar nos damos cuenta de si el aire que inhalamos es frío, tibio o cálido.
Al exhalar nos damos cuenta de si el aire que exhalamos es frío, tibio o cálido. Vamos ligeramente con nuestra atención al área del bozo, al área de los bigotes. Esa pequeña porción de piel que se encuentra entre los orificios de las fosas nasales y el labio superior. Con la atención enfocada allí, prestamos atención a cualquier sensación que podamos percibir en esta área. Ya sea producida por el aire que entra y sale de nuestro cuerpo en la inhalación y en la exhalación, o cualquier otra sensación que podamos percibir allí. A continuación, pasamos a observar la mente. Si la mente está en silencio o concentrada, nos damos cuenta de que está en silencio o concentrada. Y si la mente está distraída, nos damos cuenta de que está distraída.
Si en la mente hay recuerdos, imágenes mentales, observamos esas imágenes, esos pensamientos, esos recuerdos, sin rechazarlos, sin tratar de refrenar el movimiento de la mente, pues el deseo de refrenar el movimiento de la mente no haría más que moverla aún más. Observamos la mente, lo que surge, las imágenes, los pensamientos, sin apego y sin rechazo. La observamos imparcialmente. Si en algún momento nos damos cuenta de que nos hemos identificado con un pensamiento, que nos hemos distraído, dándole rienda suelta a una línea de pensamiento, nos damos cuenta de que nos hemos distraído y volvemos a asumir la actitud de observador. Si imágenes surgen en nuestra mente, imágenes del pasado, de algo que queremos hacer en el futuro, imágenes evocadas por estímulos externos, sonidos, ruidos, o imágenes que surgen del interior de la mente. En cualquier caso, continuamos observando sin rechazo, sin intentar cambiar
o detener el flujo de pensamientos. Simplemente contemplamos cómo surgen y cómo se desvanecen. Y si en algún momento nos descubrimos dándole rienda suelta a una línea de pensamiento, simplemente nos damos cuenta de que nos hemos distraído, identificándonos con esa línea de pensamiento. Y volvemos a asumir la actitud de observador. Vamos ahora a una respiración profunda. Exhalamos suave y lentamente. Tomamos otra respiración profunda. Y esta vez, exhalando, abrimos los ojos y volvemos la atención al plano físico. Antes de concluir la actividad de esta noche, quiero recordarles que el próximo martes, la próxima semana, volvemos al horario habitual de las 19 horas todos los martes. Vamos a concluir haciendo nuestra práctica de la donación voluntaria, tomando en nuestras manos el dinero que deseamos donar para bendecirlo todos juntos y en voz alta. Llevamos nuestra donación al corazón y la bendecimos repitiendo: amada presencia de Dios en mí,
amada presencia de Dios en mí. Bendice esta donación amorosa. Bendice esta donación amorosa. En mis manos y dentro de esta actividad. En mis manos y dentro de esta actividad. La expansión de la enseñanza espiritual en toda la tierra. Para la expansión de la enseñanza espiritual en toda la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y mientras se recoge la donación amorosa, me despido de ustedes. Les habló Fernando Candioso, de la ciudad de Buenos Aires. Nos esperamos el próximo martes a las 19 horas. Buenas noches. Muchas gracias, Fer. Buenas noches, gracias.